Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, personas bien informadas, que saben que tener la información oportuna, lo más imparcial posible, lo más adecuado posible, lo más pertinente posible, bueno, buena información en lo político y lo administrativo es un gran aporte para nuestras vidas, para tomar decisiones positivas para nuestras vidas. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la economía solidaria y de ella vamos a hablar lo importante que es para el crecimiento económico de un país, pero también para el desarrollo humano y social de un país. O sea, que el crecimiento económico no vaya solo, sino que vaya de la mano del crecimiento, del desarrollo humano y social. Y para ello hemos invitado a Guillermo Ríos, gerente del Fondo de Empleados del Departamento de Antioquia FEDEAM, abogado, experto en economía solidaria y ex alcalde del municipio de Betania. Bienvenido, Guillermo Ríos, a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias por invitarme, por permitirme estar en este espacio compartiendo con usted y con todos los televidentes. ¿Por qué es tan importante que un país tenga desarrollo de economía solidaria? ¿Qué es economía solidaria? Primero, dígame, ¿qué es economía solidaria? E inmediatamente después me dice por qué es tan importante que un país como Colombia, que un departamento como Antioquia, que cada municipio de Antioquia y del país tengan desarrollo de la economía solidaria. Roger, podemos resumir la economía solidaria como un modelo alternativo para la comunidad. Ajá. Y cuando hablamos de modelo alternativo es porque existe otra opción, que es el estatal, ajá, que es el mismo privado. Esta sería una tercera opción para cualquier tipo de población, para cualquier estrato social. Sí. Entonces, dentro de ese modelo alternativo están lo que se conocen como cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales. Más o menos esos son las formas en que se manifiesta una economía solidaria. Sí, a ver, con base a la Ley 79, Ley Marco del Cooperativismo Colombiano, nos dice que las entidades u organizaciones que conforman la economía solidaria o el cooperativismo son precooperativas, cooperativas, que hay tres clases, multiactiva, integral, especializada, administraciones públicas cooperativas, asociaciones mutuales, fondos de empleados, institutos auxiliares del cooperativismo. Ajá. Todas estas organizaciones, cada una de ellas tiene un decreto reglamentario, pero la Ley Marco del Cooperativismo es la Ley 79 de 1988. Ley 79 de 1988. Y volvemos aquí nuevamente con lo que nos compete todos los días en información aquí en Sinergia Informativa. Aquí hablamos de las leyes, que son bien importantes. Uno de los poderes públicos, de las ramas del poder público, el legislativo. Pero ahorita vamos a ver cómo a partir de una ley 79 de 1988, la otra rama del poder público, que es la ejecutiva, empieza a, digamos, poner en práctica estas leyes para bienestar de los habitantes de cada municipio o cada departamento o del país. Por eso es tan importante entonces que miremos que nada de estas cosas que a nosotros nos atañe se desprenden de lo político y lo administrativo. Bueno, ¿y por qué? Vuelvo con el tema. ¿Por qué es la economía solidaria en cualquiera de estas modalidades que usted ha planteado tan importante para el crecimiento económico y el desarrollo humano y social de una región o de un país? Hay algo, Roger. Póngase usted como un individuo, está en la sociedad y está buscando alternativas de ingresos, de fuentes de trabajo. O contrato con el Estado, que es el sector que mayor generador de empleo es. Ajá. O contrato con la empresa privada, con sus diferencias. Privada capitalista. O entro a contratar con la privada social y solidaria. ¿Con cuál ventaja? Que usted en este tercer sector de la economía solidaria... Esa es la privada social y solidaria, sí, es de la que estamos hablando hoy, sí, de la economía solidaria. Que son puras entidades sin ánimo de lucro. Las ya mencionadas. Pero que hay una ventaja. Usted allí es dueño. Ya. ¿Sí? Usted allí es gestor de su propia empresa, es emprendedor y es la empresa quien le está generando a usted unas fuentes de ingreso porque usted está también trabajando en ella. Entonces, allí tiene doble ganancia, por decirlo de alguna manera. Mientras que si usted está en el sector capitalista o está en el público, usted está subordinado totalmente. O sea, una manera de
digamos, tener ingresos para mi vida, para encontrar trabajo, es asociándome a una cooperativa, ¿cierto? Pero no siempre puedo trabajar yo en una cooperativa. Cuando digo que yo soy asociado en una cooperativa, no necesariamente tengo que trabajar en esa cooperativa. Eso es cierto, Roger. Y ahí tenemos un caso muy particular con las clases de cooperativa. Hay una cooperativa especializada como son las CTAs, Cooperativas de Trabajo Asociado, Sí. donde usted ejerce la función de asociado, es decir, soy dueño. A la vez puedo ser trabajador y termino siendo directivo, si así me eligen. Pero hay otras cooperativas que no me permiten que si yo soy directivo y soy asociado, a la vez sea empleado. Ajá. Entonces empiezan a marcarse las diferencias para mostrarle a la persona qué opción es la más recomendable para ella. Ajá. Entonces, por ejemplo, ser asociado de una cooperativa de ahorro y crédito, pues no necesariamente yo soy asociado trabajador. ¿Está queda claro? Sino que esa cooperativa es mía, porque yo me afilio, es mía, pero tengo unos beneficios como por ejemplo unos empréstitos, ¿cierto? Sí. A bajo interés y otra serie de beneficios. Entonces, dejémoslo por ahora acá, para decir simplemente que existe una gran alternativa en nuestro país, Colombia, que es la economía solidaria, que es la posibilidad de que la gente monte su propia empresa, y su propia empresa es una cooperativa, o una precooperativa, o una asociación mutual, o un fondo de empleados, o una Administración Pública Cooperativa. ¿Esa cuál es? Ella tuvo mucha fuerza cuando el doctor Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia, Sí. donde se acabó con la Secretaría de Obras Públicas departamentales y empezó a cogerle en las 9 subregiones del departamento a decirle a los alcaldes, se deben de unir por lo menos 5 Sí. y me van a montar una administración pública cooperativa, que no vengan a pedirme en plata acá, sino que yo les voy a entregar una maquinaria amarilla, le voy a dar unos recursos para que ustedes contraten Para que con ellos. trabajen. Algo Exacto. parecido Sí. al entonces como municipios. Todo municipio, exactamente. Entonces, la posibilidad de yo no ser asalariado, sino de montar una cooperativa con alguien que trabaje la misma área mía, ¿cierto? Muy bien. Déjame así por ahora. Él es Guillermo Ríos, exalcalde de Betania, abogado experto en economía solidaria y gerente del Fondo de Empleados del Departamento de Antioquia, FEDEAN. Ya regresamos. Guillermo Ríos es abogado especialista en el tema de la economía solidaria y por tanto es el gerente del Fondo de Empleados del Departamento de Antioquia, FEDEAN. ¿Qué políticas públicas hay en nuestro país que estimulan y fortalezcan la economía solidaria, Guillermo? Bueno, hay algo interesante, Roger, y brevemente le cuento. La Constitución de 1886 no consagraba nada de economía solidaria o de cooperativismo. Ya. Cuando en el año de 1844 nació este movimiento en Inglaterra. Pobremente, la Constitución de 1991 cita unos apartes. Hablemos específicamente del artículo 333, inciso tercero de nuestra Carta Magna, donde consagra que el Estado fortalecerá la economía solidaria. Perfecto. Entonces allí partamos de lo más reciente, el proceso de paz. Ajá. Si nosotros hemos leído por allí, las FARC, en su proceso de reincorporación a la vida civil, creó una cooperativa, Sí. Ecomún, Ajá. Economías Solidarias del Común. Y dentro de las líneas de toda la negociación que se hizo en La Habana, tenemos ese punto específico de volver a retomar la economía solidaria para fortalecer el campo. Ah, ok. Esa sería una de ellas. Si nos venimos ya al ámbito departamental, se aplaude lo que hizo la Asamblea Departamental de nuestro departamento ahorita en el mes de diciembre, donde se sancionó una ordenanza, la número 68, y se incorpora como política pública la economía solidaria del departamento de Antioquia. Si bajamos al ámbito municipal, Medellín
Desde el año 2011 se sancionó un acuerdo, el 41, donde Medellín lo que hace es incorporar como política pública la economía solidaria. Ajá. Y ello se fortalece con el plan decenal incorporado ahora en el 2016 al 2025 sobre la economía solidaria para el municipio de Medellín. O sea, allí tenemos unos grandes avances. Sí. Aunque tenemos debilidades, porque desde mi punto de vista, la ley marco del cooperativismo colombiano, que data desde 1988, ya está replanteada. Y hay que hacerle unos ajustes con base a todas las necesidades que tenemos en el mercado. O sea que estamos atrasadísimos. Ley 79 de 1988, inclusive antes de la Constitución Política, que como usted dice, Exacto, muy tímidamente, de todas maneras, dice que el Estado debe fortalecer la economía solidaria y todo lo subsiguiente. Habla de la Ordenanza 68 de Antioquia, habla del Acuerdo 41. 41 de Medellín, del plan decenal, en fin. Pero todo esto realmente en la práctica, ¿cómo realmente, digamos, estimula y satisface la necesidad de creación de empresas de economía solidaria y el fortalecimiento de las ya existentes? Roger, ve, tuve dos experiencias. Tuve la oportunidad de estar gerenciando una cooperativa de segundo grado con el presupuesto participativo del municipio de Medellín. Medellín tiene mucha plata para invertir en economía social y solidaria. Ese un tema. Y tuve también la experiencia de trabajar a través de la Confederación Nacional de Cooperativas, Confecoop, capítulo Antioquia, que hicieron una unión con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas y Energía, y me tocó estar liderando un proceso en el Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste Antioqueño, para la conformación de entidades sin ánimo de lucro y recoger a todos aquellos mineros informales. Ah, qué bien. Para que se formalizaran y el gobierno se pudiera sentar con ellos a legalizar esa actividad. Claro, económica. estoy recordando precisamente la crisis minera en Buriticá y que con tanto minero artesanal, ancestral e informal e ilegal, se dijo, recuerdo palabras de Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, que la empresa multinacional, creo que es la Gold Mines, la empresa multinacional podía, digamos, contratar a algunos de los mineros, pero que el resto no se preocupara, que había que formar cooperativas o empresas solidarias y que el gobierno las apoyaba. Sí, señor. Ese es un ejemplo. Ese es uno de O los sea, mejor ejemplos. dicho, prioridad con estas empresas de economía solidaria para contratación, por ejemplo. Sí, señor. Eso es lo que garantiza políticas públicas con economías solidarias. Y rápidamente, desde el punto de vista tributario, entonces también obviamente se benefician las empresas de economía solidaria. Roger, ahí está el pero. Ah, bueno, déjamelo ahí. ¿A qué se referirá Guillermo Ríos, presidente, o mejor gerente de FEDEAN, que es el Fondo de Empleados del Departamento de Antioquia, con ese pero a propósito de beneficios tributarios para la economía solidaria en un país donde su carta magna, la máxima, la máxima norma de normas, que la Constitución dice, el Estado fortalecerá la economía solidaria. Vamos a ver cuál es el pero. Unos mensajes, pero antes esta frasecita, para que cuando regresemos, usted nos diga qué piensa de ella. Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Guillermo Ríos, ¿qué piensa usted de esa frase? Roger, muy sencillo. Se legisla es para la colectividad, no para lo individual. Ajá. Si se vulnera a un individuo, se está tocando a toda la colectividad. Exactamente. Se supone que ese daño que se le está haciendo a uno es porque se le está haciendo a todos, porque se legisla y se gobierna para la colectividad. Interés general, además, nuestra Constitución política tiene principios como el de la solidaridad, el de la dignidad humana, el del derecho al trabajo como principios fundamentales y obviamente el del interés general. Bueno, usted le puso un pero ahora cuando yo le dije, entonces me imagino que si hay políticas públicas para el fortalecimiento de la economía solidaria, desde el punto de vista tributario hay beneficios para la economía solidaria. Hay un problema acá, Roger, y es que desde el legislador han intentado en múltiples ocasiones
irnos grabando Ya. con las mismas obligaciones que tiene el sector capitalista. Ajá. Y lo han logrado. Ajá. Con el tiempo lo han logrado y se vienen otras reformas. Por ejemplo, las cooperativas que son primos hermanos nuestros de los fondos de empleados, hemos salido muy, muy golpeados con la reforma. Sí. Y se nos han quitado recursos vía excedentes para tributarle al Estado. Perfecto. Y ya vienen por los fondos de empleados también. O sea que no hay cumplimiento del mandato constitucional desde el punto de vista tributario. Se supone que hay que beneficiar a las cooperativas para que puedan como alternativa, pues, convertirse en eso, una gran alternativa frente a la economía capitalista, que beneficia a un puñado y se supone que la economía debe beneficiar a más gente. Pero si se graba al mismo ritmo de la economía capitalista, privada, entonces no se está haciendo nada. Bueno, aquí hay una persona quien es Luis Carlos Aldarriaga, quien es presidente de Corpo Líderes, quien hace estas inquietudes. Rápidamente le digo, dice, no es garantía de la economía solidaria para nadie, porque no garantiza sostenibilidad, porque no proyecta eficiencia, porque no logra eficacia, porque no conlleva la productividad. ¿Qué le responde usted? En parte comulgo con él en esto porque es peligroso generalizar. Cada regla tiene su excepción. ¿En qué comulgo? Amor no quita conocimiento. Y desafortunadamente tenemos ciertas figuras jurídicas en manos de ciertos directivos que se han desdibujado, Rocha. Ya. Y que se han convertido no en una economía solidaria, no en una economía colectiva, sino en un grupo muy selecto Mejor dicho. que manipulan toda la organización. En síntesis, personas naturales que se aprovechan de la economía solidaria, saben cómo hacerle el esguince a la ley y empiezan casi que a manejarlas como su propia empresa, Sí, ¿cierto? señor. Así es sencillo. Tiene toda la razón. Rápidamente, ¿qué es la Federación, el Fondo de Empleados de Antioquia? El Fondo de Empleados del Departamento de Antioquia, entidad sin ánimo de lucro del sector cooperativo, nace en el año de 1975 en Río Negro con 20 asociados. Roger, con 54.015 pesos. Sí. Nacen en Río Negro, luego en el año 1984 tienen una reforma estatutaria y cambian de razón social. Y finalmente, en el año de 1985, es la última reforma estatutaria y queda ya con este nombre de Fondo de Empleados del Departamento de Antioquia, sigla FEDEAN. Que hoy tiene ¿cuántos asociados? A corte del 30 de junio tenemos 2.991 asociados. ¿Y cuánto capital? En estos momentos tenemos en activo 16.000 millones de pesos. Imagínense. Con una colocación, Roger, con corte al 30 de junio, del 1 de enero al 30 de junio, la colocación, o sea, préstamos, Sí. hemos llegado a 5.738 millones de pesos. Perfecto. O sea, un promedio mensual de 973 millones de pesos. Que se les presta a los asociados. Sí, con una característica. Sí. Todos son servidores públicos. Ah, claro, porque el Fondo de Empleados del Departamento de Antioquia, servidores y funcionarios públicos. Sí, señor. Entonces, este es un gran ejemplo, FEDEAN, de cómo la economía solidaria sirve. En este caso, no todos pueden trabajar allá, pero todos pueden beneficiarse. ¿Cuántas personas? ¿Otra vez 5.000? 2.991 Imagínense, personas. 2.991 asociados pueden beneficiarse no solamente con los empréstitos, a muy bajo interés, me imagino, Sí, señor. sino que además tienen, me imagino, que programas educativos, recreativos y por el estilo. Demasiado, Roger. O sea, se manejan varias líneas de crédito que no las encuentran pues en el mercado. Y ahí es donde está la diferencia. Se me van para la banca tradicional, pero es que a la banca tradicional le interesa solamente captar, recuperar cartera. Sí. Mientras que nosotros, vía excedentes o lo que nos genera los intereses de esos empréstitos, se revierten a los asociados en beneficios. Perfecto. Guillermo Ríos es el gerente de FEDEAN, Fondo de Empleados del Departamento de Antioquia, exalcalde de Betania y experto como abogado del tema de la economía solidaria. Mil gracias, mucha suerte en su labor. Muchas gracias, Roger, y gracias a todos los antioqueños por seguir con cariño en este programa. Muchísimas gracias, gente inteligente, inteligente y calificada que con el ejemplo de hoy pues seguramente van a pellizcar a sus alcaldes, por ejemplo, y les van a decir, alcalde, vea, hagamos algo aquí en nuestro municipio para que fortalezcamos, estimulemos y fortalezcamos la economía solidaria que sirve a más personas en cada municipio.
con crecimiento económico y con desarrollo humano y social que va de la mano de ese crecimiento económico de ese municipio. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa de martes a viernes a las 8 de la noche, lunes 7 de la noche. 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. 6:45, Cosmovisión Noticias, que regresa a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.